la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos: para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Voy a pedir al hermano Samuel Rolón, que me acompaña desde Puerto Rico, que nos guíe en oración. El hermano Samuel es contable, es el gerente de las oficinas del Movimiento Misionero Mundial y es un siervo del Señor. Y a lo mejor una de estas noches le escuchen predicar también, que Dios le usa de manera muy preciosa. Hermano Samuel. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta bendición, este privilegio de podernos congregar ante tu presencia. Gloria a Dios. Muy bien, amados, repito el versículo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito el nombre precioso del Señor. Amados, Dios creó todas las cosas con su palabra. Él habló y todo vino a la existencia. Todo este vasto universo, con billones y billones de astros. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Dios no tuvo que irse a mezclar tierra o inventar la tierra y hacer algunos experimentos en un laboratorio. Sencillamente Él habló y todo vino a la existencia. En el libro de Génesis nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, aparezcan lumbreras. Y dijo Dios, aparezca la tierra. Y dijo Dios, que aparezcan las aves. Y según Él iba hablando, expresando su voz, las cosas venían a la existencia. El hombre en su pecado, el pecado distorsiona la mente, el pecado arruina el cerebro. De hecho, los científicos, los estudiosos, dicen y prueban que el cerebro humano trabaja en un 10% de su capacidad. Cuando Dios hizo al primer hombre, sopló de su espíritu y vino el barro a ser el alma viviente. Vino el hombre a existencia. Y cuando Dios creó al hombre, le dotó con una inteligencia privilegiada. Y el cerebro funcionaba en toda su capacidad. Adán era brillantísimo. No hay comparación entre Adán cuando Dios lo creó y el cerebro más privilegiado que haya existido sobre la faz de la tierra. Pero nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. Y Dios redujo la capacidad de su cerebro a un 10%. Y Dios redujo la edad del hombre. Y Dios redujo
la salud del hombre. Y vino una ley de deterioro en toda la creación, inclusive en el cuerpo humano. Si Adán no hubiese desobedecido a Dios, Adán podía estar vivo, porque también en el huerto Dios plantó un árbol, que era el árbol de la vida. Cuando Adán desobedeció a Dios, Dios lo sacó del huerto, para que no comiera del árbol de la vida, porque si comía, se quedaba irredento, perdido por toda la eternidad. Pero en su estado en que Dios lo creó, sí podía comer de ese árbol y podría estar vivo todavía. De modo que cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Es el pecado lo que lo ha arruinado todo. La salud, el cerebro, la inteligencia, el hogar, la economía, el pecado, todo lo arruina. Y la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte eterna. Eterna separación de Dios. La ciencia, en su despropósito de negar que Dios creó todas las cosas, siempre anda buscando teorías. La más conocida, la de Darwin, de la evolución de las especies, y que el hombre procede y desciende del mono. Esto Darwin lo dijo como una broma, que ha resultado una broma muy pesada, porque tantos la han creído, inclusive grandes intelectuales, profesores, catedráticos de las universidades, enseñando una broma pesada que Darwin expresó. Bendito el nombre del Señor. Y andan todavía buscando el eslabón perdido, que jamás lo hallarán. Bendito el nombre del Señor. Porque si hay un eslabón entre la existencia del hombre con otra existencia, el único eslabón es Dios el Creador. Alabado su nombre para siempre. Alabado el nombre del Señor. Y claro, el hombre no desciende de un ser inferior. Una cosa inferior nunca da algo superior. Nunca. Nunca. Pero está así la inteligencia humana. Y el apóstol Santiago dice que la sabiduría del hombre está corrompida. Y Pablo dice que el hombre no quiso conocer a Dios en la sabiduría de Dios. Y entonces Dios ha dispuesto que el hombre conozca a Dios por medio de lo que el propio hombre llama la locura de la predicación. ¿Cuántas personas, quién sabe aquí o a través de la radio, estarán diciendo: esta gente está loco, este predicador está loco? El asunto es que Dios está salvando almas, sanando enfermos, obrando milagros, transformando drogadictos, perdidos, corrompidos, a alcohólicos, con una cosa que los que se creen sabios le llaman locura. Pues si esta locura transforma la vida del hombre, pues gloria a Dios por esta locura. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. La ciencia médica está maniatada con el azote, la plaga del SIDA. Pero el Dios Todopoderoso está sanando mucha gente con SIDA. Pues que siga la locura, ¿verdad que sí, hermano? Bendito el nombre del Señor. Solo por su rebeldía contra Dios no acepta lo que la Biblia dice acerca de la creación.
Y se han seguido inventando teorías. Una teoría no es ciencia, pero la enseñan como ciencia. Una ciencia es algo que se ha comprobado hasta la saciedad. Y la teoría de la evolución es una mera teoría, una hipótesis. Y si a algo se le puede llamar locura, es a la teoría de la evolución de Darwin. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Pues siguen inventando teorías. Una de las últimas es que de una galaxia a 5.000 millones de años de distancia, años luz de distancia, vino una bacteria volando por el espacio. 5.000 años luz. 5.000 años luces, con la velocidad que viaja la luz, pues esa bacteria, pues vino 5.000 años luz de una galaxia lejana y vino volando por el espacio y llegó a la Tierra. Y como esa bacteria vino de lejos y llegó a la Tierra, pues de ahí vino la raza humana. Y de esa bacteria voladora de 5.000 años luz, ahí está usted. Y aquí estoy yo. No es una locura esa. Pero los locos creen esas locuras. A nosotros nos dicen los buenos: mire, usted va a un manicomio donde los pacientes son dementes, son locos. Y usted va por los pasillos y siempre hay algunos locos que están por los pasillos. Y usted siempre notará que cuando uno va por el pasillo, una persona cuerda va por el pasillo, y están estos locos así, usted siempre notará que los locos miran hacia uno. Miran hacia uno. ¿Por qué ellos miran hacia uno? Ellos miran hacia uno porque ellos están pensando: ese está loco. Porque el que está loco ve a la persona cuerda como loco, porque no es igual que él, no se comporta como él, no está arrinconado por allá y lo ve caminar. Ese está loco. Y entonces los locos nos dicen a los cuerdos que estamos locos, porque se necesita estar loco para trabajar toda una semana, una quincena, un mes, cobrar el sueldo, el dinero, la plata, el alimento de los hijos, el abrigo de los hijos, el calzado de los hijos, el techo de los hijos, y sentarse a una mesa de juego o irse a un prostíbulo y botar todo el dinero de la alimentación del hogar. Hay que estar loco. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y así el hombre en su pecado y en su rebeldía, como él es el que está mal, pues lo ve todo mal y ve a todos mal. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Cristo está en el corazón de un individuo, no le hace cual sea la situación, en la esfera y en la índole que sea. El que tiene a Cristo en su corazón, tiene el cielo en su corazón, tiene el cielo en su vida. Alabado sea el Señor. Y la Biblia nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quitad la mira de las cosas de abajo, porque Cristo, vuestra vida, está sentado con Cristo en Dios. Aleluya. 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 Y por eso
La situación en el mundo, en todos los análisis que se hagan, va de mal en peor. Y resulta que para nosotros, no importa cuál sea la situación, aquí en el mundo, en la tierra, para nosotros todo va de bien en mejor. Porque más nos vamos acercando a nuestro hogar celestial. Bendecido sea el Señor. Pues Dios hizo todo con su palabra. El registro del Génesis es el registro más científico que hay, más razonable que hay, más entendido que hay. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios, comienza diciendo este versículo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, aleluya. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Que el cielo, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Dios es eterno y su palabra es eterna. Y así como Dios es santo, su palabra es santa. Y así como Dios es puro, su palabra es pura. Y así como Dios es infalible, su palabra es infalible. Bendito el nombre del Señor. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Y Dios no deja que su palabra torne atrás vacía. ¿Por qué es que en estas cruzadas, en estas campañas y en las congregaciones donde se cree la palabra de Dios, por qué Dios transforma vidas? ¿Por qué en otros sectores religiosos? Pues la gente llega un adúltero y sale el mismo adúltero. Entra un ladrón y sale el mismo ladrón. ¿Por qué? Porque no se predica, ni se enseña, ni se practica la palabra de Dios. Pero donde así se hace, entra un ladrón y sale un hombre honrado. Entra un alcohólico y sale un hombre sobrio. Y no estamos exagerando. He estado predicando. Y un borrachito, bien postrado, que no ha podido caminar ni agarrado de las bancas, y se ha arrastrado de barriga por el pasillo, y ha llegado hasta el altar, y he orado por él, y ese hombre ha salido por sus propios pies, lleno de gozo, porque Jesucristo le transformó. Alabado sea el Dios de la gloria. Y ha seguido viniendo a la iglesia y sirviendo al Señor. ¿Por qué esto sucede? Porque Dios hace todas las cosas con su palabra. Si aquí nosotros estuviésemos entreteniéndoles a ustedes, diciéndoles cuentos, diciéndoles historietas, cosas vanas, o con música de esa violenta, de esa música que promueve las pasiones, pues aquí no sucedería nada. Pero aquí se está predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. En el griego, cuando ahí dice, en nuestro español, dice que la palabra de Dios es viva. En el griego dice, la palabra de Dios es energía. Amén. Amén. Es energía. ¿Y por qué será? De átomos. Y la ciencia creyó que los átomos eran partículas microscópicas inertes, sin vida.
pero en nuestra generación ha encontrado la ciencia, porque la verdad es que la ciencia no inventa nada. La ciencia lo que hace es descubrir las leyes físicas que Dios ha impuesto en este universo. Alabado sea Jesucristo. Y la ciencia ha encontrado que el átomo es energía, que es una partícula microscópica, pero que es un pequeño universo, compuesto de unos 106 elementos. Protones, neutrones, electrones, unos cuantos ones. Y yo me he regocijado mucho cuando he leído un artículo que científicos británicos y estadounidenses pues han encontrado, además de esos 103 elementos en el átomo, han encontrado 3 más que son los básicos. Y como en toda la creación que Dios hizo, el número 3 es vital. El aire que respiramos se compone de 3 gases. Amén. El cuerpo se compone de 3 partes principales: cabeza, tronco y extremidades. Y la sangre que circula se compone por 3 sustancias básicas: plasma, glóbulos rojos y coagulantes. Y todo lo que usted analiza, usted encuentra 3. El agua igualmente, 3. Esa es la firma del Dios Trino. Que Dios puso su firma aún en el átomo, en una partícula microscópica. Alabado sea el Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Y por qué todo es energía? Porque salió de una energía mayor, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es energía. Por eso el Señor decía a los ciegos: recibe la vista, energía divina. Y el ciego veía. ¿Por qué hoy día, cuando el Señor ha delegado en nosotros ese poder, esa autoridad y esa palabra, por qué nosotros le decimos a los enfermos: sé sano en el nombre de Jesús? ¿Por qué he estado delante de un paralítico postrado, inmóvil, con sus brazos, sus manos cerradas, sin poder abrirlas, sus brazos pegados al tronco del cuerpo, sin poder moverlos, sus piernas impotentes, sentado en un sillón? Y le he dicho, en el nombre de Jesús, y conforme su palabra, abra sus manos. Y esas manos se han abierto. En el nombre de Jesús, levante esos brazos. Y esos brazos se han levantado. En el nombre de Jesucristo y por su palabra, póngase en pie y camine. Y el hombre se ha levantado y ha seguido caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nosotros es energía, es vida. Porque Jesús, hablando con el Padre, habló con el Padre, estando todavía Cristo aquí en la tierra, le dijo: Padre, la palabra que tú me has dado, yo las he dado a ellos. Aleluya. 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 La palabra de Dios es una. La misma que Dios dijo: sea la luz. Es la que Él nos ha dejado aquí. Amén, es la misma palabra. Dios no tiene 10 palabras, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Dios tiene una palabra. Y esa palabra nos ha sido entregada a nosotros para que la utilicemos en temor de Dios, en reverencia, en santidad, en limpieza y en testimonio limpio. Glorificado sea Jesucristo. Bendito y alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios es energía. Y luego dice: es eficaz. Y en el griego lo que quiere decir es que es sustentadora.
que la palabra que crea también sostiene. Dios colocó todas las galaxias, todos los astros de cada galaxia, que son millones de galaxias. Amén. Y cada estrella con una familia de planetas. Y Dios, en cuanto a nuestro sistema solar, el planeta más lejano que hay de la Tierra, que pertenece al sistema solar, lo puso Dios allí para servir a la Tierra. Aunque la Tierra es uno de los planetas más pequeños del sistema solar, pero Dios lo hizo el más importante, porque fue aquí que Él creó al hombre. Amén. Y el sol y la luna y todo el sistema solar y estrellas que están muy lejanas sirven a los propósitos de Dios para con la raza humana. Amén. Todo esto crea un balance en el sistema solar. Y como no hay matemático que supere a Dios, Dios colocó todos estos planetas para mantener el balance. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecido su nombre maravilloso. Y la palabra de Dios es eficaz porque sostiene todo. En el libro de los Hebreos, esta misma epístola que estamos usando, dice que Dios sostiene todas las cosas con su palabra. Bendecido el nombre de Jesucristo para siempre. Si no fuera así, pues el enemigo de Dios y de la raza humana, Satanás, ya hubiese provocado un cataclismo. Este cometa Halley que pasó no hace mucho por aquí cerca y que viene pasando desde todos los tiempos, viendo Satanás cómo crece el evangelio, cómo las almas se salvan y le dan las espaldas a él. Amén. Y le dan el frente a Cristo y caminan con Cristo. Si Dios no sostuviera todo en orden con su palabra, Satanás se trepa ahí en la cola del cometa Halley y lo conduce acá, ¡bum! Y lo estrella contra la tierra. Y se acaba la tierra. Pero Él no lo puede hacer. Él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Les digo más. Si nosotros los cristianos que amamos al Señor y que le adoramos solo a Él y que no necesitamos una efigie ni una estampa delante de nosotros, que es precisamente lo que nos desvía de Dios, le adoramos a Él. ¡Aleluya! Si la verdadera iglesia de Jesucristo no estuviera todavía en el mundo, ya este mundo, si hoy la cosa está difícil, estaría ya concluido todo. Pero Cristo, hablando de nosotros, dijo, ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Antes no había refrigeración y las carnes se conservaban con sal. No se corrompían. Y la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo en el mundo, es la sal que está impidiendo que la corrupción no avance más. Yo quiero decirles a todos que es la situación en todo el mundo, que si ya la corrupción, la pornografía, la inmoralidad, la indecencia, los vicios no han arruinado ya la raza,
Y la raza no se ha destruido a sí misma. Y las bombas atómicas no han empezado a ser explotadas. Hay una sola razón. Que hay un pueblo que dobla sus rodillas delante de Dios y clama a Dios. Gloria a Dios. Y eso el diablo lo sabe bien. Por eso se le mete en la mente y en los corazones de tanta gente, inclusive religiosos, científicos, políticos, para que asuman una posición de intransigencia, de oposición, de Entre estos de pie había casi 1000 ujieres, 1000 consejeros. Había cerca de 12,000 personas. Y Dios se glorificó de manera poderosa. Y la palabra penetraba. Y la palabra penetraba. Como yo sé que está penetrando en esta noche. Amén. Porque es que nosotros no le predicamos al pueblo cosas halagadoras y bonitas, que se sientan contentitos de momento y cuando vayan saliendo se les pegue la misma amargura. Nosotros le damos al pueblo la verdadera medicina. No le damos paliativos. No le damos remedios ni cataplasmas. Le damos la medicina sanadora, la palabra de Dios. En la tercera noche de campaña allí en Guatemala, un hermano me dijo: hermano Ortiz, mi padre desea hablar con usted y es urgente, me ha pedido que por favor le atienda. Le dije: bueno, que vaya mañana en la mañana, no a las 10 a tal sitio. Esa persona era un predicador donde me están hospedando, pero no vino. A la otra noche el hijo otra vez me habló: hermano Ortiz, si usted pudiera atender a mi padre. Pues yo le dije a usted que fuera hoy en la mañana, y no pudo, hermano. Pues dígale que vaya mañana. Y fue. Llegó a ese hogar llorando. Una persona de cerca de 70 años, llorando. Y sin poder hablarme. Cuando pudo hablarme me dice: hermano, yo he estado en el Evangelio unos cuantos años, como 16 años. Yo hasta predico, hasta soy diácono en mi iglesia. Pero en todos mis años en el Evangelio, jamás la palabra de Dios había penetrado en mi corazón como esta vez. La palabra de Dios me ha desnudado, me ha mostrado tal cual soy. He estado viviendo una vida doble. Una vida acá en la iglesia, otra vida allá afuera. He tenido una amante por muchos años, pero la palabra predicada ha penetrado tan profundamente en mi corazón que no he vuelto donde el amante. Me buscaba, me encontró. ¿Qué sucedía? Sí ha sucedido algo. La palabra de Dios ha penetrado profundo en mi vida y en mi corazón. Y ya no más. Ya terminamos. Es que la palabra de Dios penetra, hermano. Penetra.
Es que si a uno lo están halagando, está bien, mijito, no te preocupes, somos humanos y como somos humanos hay que pecar. A este ejército, a esta otra cosita, tú sabes, no te preocupes, tranquilo. Pues tranquilos siguen y tranquilos llegan al infierno donde se le acaba la tranquilidad ya. ¿Verdad que es mejor que se nos predique la palabra así, diáfana, clara, positiva? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra que se predica? Aleluya. La gloria de Dios está aquí. La presencia del Señor está aquí. Dios está mirando desde su trono y se regocija por esa palabra que se predica, que es viva, que es eficaz, que es penetrante. ¿Cuántos podemos decir que la palabra de Dios penetra en nuestro corazón? Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Penetra como una espada de 2 filos que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. No es lo mismo alma que espíritu. No es lo mismo espíritu que alma. Así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano que Él creó, que dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza, también el hombre es trino. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria a Dios. El cuerpo es el polvo de la tierra, el barro de la tierra, que Dios amasó con sus manos de artífice único e hizo una estatua de barro. Primero era barro, deforme en la tierra. Ahora hizo una estatua, pero seguía siendo barro. Barro modelado, pero barro. Como esas estatuas que vemos en las calles de las ciudades, de grandes próceros y libertadores. Pues ahí está su semblanza, pero es de bronce. Y el caballo es de bronce, y el caballo no corre. Y si lo esculpen señalando así, así se queda, porque es bronce. Amén. Y Dios hizo un muñeco de barro, pero era barro. Pero entonces la Biblia dice, gloria a Dios por la Biblia, hermano. El diablo y religiones falsas han querido acabar con la Biblia. Han quemado millones y millones de volúmenes de la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Voltaire que se entretuvo con la teoría de la evolución, dijo en vida de él, dentro de 100 años la Biblia habrá desaparecido de la faz de la tierra. Se murió Voltaire, pasaron los años, y exactamente a los 100 años, la casa donde vivía Voltaire y donde dijo que la Biblia se acabaría en 100 años, la casa donde él vivía se había convertido en un almacén de Biblia. Es que Dios le tapa la boca a los insensatos. Alabado sea Dios, hermano. Mire, yo llevo 59 años en Cristo y predicando, porque al mes de convertido un niño de 10 años, ya empecé a predicar. Y me encantaría, si Dios así lo quisiere, pasar
60 años más predicando la palabra de Dios. Aleluya. Bendecido sea el Dios de la gloria. Dios sopló de su espíritu en aquel muñeco de barro y vino a ser el hombre en alma viviente. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Salimos de la mano de Dios como cuerpo y salimos del soplo de Dios como seres racionales y semejantes a la creación de Dios. Bendito su nombre. Entonces, está el barro, que sigue siendo barro, pero está el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Dios sopló de su Espíritu. Y cada vez que nace un niño en la tierra, y cada vez que es engendrada una vida en el seno maternal, ya hay vida. Dios es el que hace que esa simiente del hombre en el seno maternal se desarrolle. Es Dios. Por eso el aborto es un crimen. Alabado sea el Dios de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y aunque las cortes de la tierra lo legalicen, es un crimen legalizado por los hombres. Pero delante de Dios sigue siendo un crimen. Bendito y alabado el nombre de Jesucristo. La presencia del soplo de Dios en el barro se forma el alma. Con este cuerpo que es materia, nosotros tenemos comunión, contacto con la otra materia. Porque tenemos un alma que se forma por la presencia del Espíritu en el barro, en el cuerpo. Podemos tener comunión con nuestros semejantes. Amén. Y porque tenemos el soplo divino, el soplo del Espíritu de Dios, podemos tener comunión con Dios. El hombre pecador, dice la Biblia, que está muerto en delitos y pecados. Su espíritu está muerto. Aunque brinque y salte y corra, es un muerto que salta y brinca y corre porque no tiene comunión con Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese cuánto penetra la palabra de Dios. Y aquí nos dice que la palabra de Dios penetra hasta donde se unen el alma y el espíritu. Y el alma y el espíritu son inseparables. Cuando usted mire el arco iris, la policromía del arco iris, los 7 colores básicos entremezclados, usted no puede trazar una línea donde termina el verde y comienza el rojo. Se entremezclan. Y no hay modo de decir cuándo termina el verde y cuándo empieza el rojo. El espíritu y el alma se entremezclan así. Pero la palabra de Dios es tan aguda, la palabra de Dios es tan penetrante, que lo único que puede penetrar allá es precisamente la palabra de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Por eso es que la palabra de Dios es impostergable, es indispensable, es imprescindible, porque lo único que puede tocar el espíritu humano es la palabra de Dios.
Lo único que vivifica el espíritu humano es la palabra de Dios. El alma humana la puede mover la música, el arte, una buena noticia, que papá o mamá que andaba por Bogotá o por Estados Unidos o por Venezuela y hacía tantos años que no lo veía. Cuando lo vemos, nos confundimos en un abrazo y hasta lloramos. Porque el alma está emocionada. Y la emoción, Dios nos hizo seres emocionales. Algunos quieren descartar las emociones de la vida cristiana. Pero esto no se puede, porque Dios nos ha creado así como Él, porque Dios es emocional, Dios se emociona. El amor es una emoción. Y Dios se emocionó tanto, y Dios nos amó tanto, que la emoción de amarnos le llevó a enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario para redimir. Bendecido sea el Dios de la gloria. Y hasta allá penetra la palabra de Dios. Por eso en las iglesias, que lo que se dice son letanías, liturgias, ritos, ceremonias, cosas huecas, vacías. Amén. Tomando motivos tangibles de memorias antiguas, del pelo de San Andrés, o de una astilla de la verdadera cruz, que si fueran a reunir todas esas astillas que andan por el mundo de la verdadera cruz, las cruces no cabrían en toda Bucaramanga. Y solo fue una sola cruz. Alabado sea Dios, motivando a la gente con cosas tangibles. Lo único que puede tocar el espíritu humano y darle vida, la vida de Dios, es la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios destruye a Satanás. Amén. Cuando Satanás se acercó a Cristo para tentarle después de 40 días y 40 noches de ayuno, le dijo: si eres hijo de Dios, vamos a ver si... El diablo sabía y sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Él es el mejor que lo sabe. Él lo sabe mejor que unos cuantos teólogos, digo teolocos o teólogos que hay por ahí, que dicen que Jesús no es Dios. El diablo sabe que Jesús es Dios. Porque allá del cielo, cuando Él se reveló, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo botaron del cielo como un perro sarnoso. Porque a Él no le dijeron: mire, don diablo, téngase la bondad de irse de aquí del cielo, ya que una falta. No. La Biblia dice que Dios lo lanzó, que Dios lo botó, que Dios lo arrojó. Y creo que Él no hubiese sido capaz de quedarse y de resistir. Porque si resiste, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno le da un puntapié y lo tira para abajo. Porque Él asqueaba el cielo, contaminaba el cielo. Ya Él, la maldad y el pecado se había creado en Él. Y ya no cabía en el cielo, como no cabe ninguna persona, amén, que no haya sido lavado sus pecados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Pues esa palabra llega ya hasta el Espíritu. Y Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Aleluya. Aleluya. Jesús, ante la tumba de Lázaro, habló y dijo: Lázaro, ven fuera. Salió fuera Lázaro. Amén, hermano. Gloria a Jesucristo. Porque las palabras de Dios es vida.
Y lo que estamos recibiendo aquí en esta noche, comenzando con mi persona, lo que estamos recibiendo aquí es vida. Vida de Dios. Bendito el Señor para siempre. Alabado sea el Dios de la gloria. Esa palabra de Dios penetra hasta nuestro espíritu y lo vivifica. Amén. Y luego dice que la palabra de Él se mete hasta dentro de las coyunturas y los tuétanos. Amén. La artritis, especialmente cuando está en un grado avanzado, la ciencia médica no tiene medicina. Es incurable. Y hay varias clases de artritis. Los huesos se van todos deformando, pero no hay modo. Pero aquí les acabo de leer que la palabra de Dios se mete dentro de las coyunturas y se mete dentro del meollo de los huesos, dentro del tuétano de los huesos. Amén. ¿Y por qué es que Dios sana la artritis? Si yo he visto artríticos imposibilitados de andar, después de oír la palabra que es vida, y de orar por ellos, levantarse y seguir caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es energía, que es vida, se mete dentro de las coyunturas y saca la artritis. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué el cáncer de los huesos y la leucemia, el cáncer en la sangre? ¿Por qué Dios la sana? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se mete dentro del meollo de los huesos, de ese tuétano que tiene los huesos por dentro. Allá entra la palabra de Dios e imparte vida. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y yo he conocido muchos cancerosos, tanto de los huesos como de la sangre, a quienes Dios ha sanado. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y la palabra de Dios es tan penetrante que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Se predica la palabra de Dios. Y casi siempre hay personas que dicen: ¿y quién le habrá dicho a él mi vida? Cosas íntimas de mi vida. Él la está diciendo ahí. ¿Quién habrá sido el chismoso que le dijo al pastor esto? No. Nadie le dijo. Es que la palabra de Dios se abre paso. Amén. Y penetra. Amén. Y llega hasta la mente. Gloria a Dios. Y llega hasta las intenciones del corazón. Glorificado sea Dios. Glorificado sea Dios. Amén. Yo no me voy a detener para contarles tantas veces que Satanás ha querido matarme mientras predico la palabra. Y en otras ocasiones que no he estado predicando, sino viajando para ir a predicar, él ha tratado de matarme muchas veces. Él ha hecho que una persona se trepe a un árbol frondoso y copioso y la plataforma está debajo. Y él se ubica exactamente con una piedra de unos cuantos kilos para dejarla caer sobre mi cabeza. Pero no pude, yo predicando y él no podía. Nadie lo sabía, nadie lo había visto, pero él no podía soltar la piedra. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hasta que tuvo que tirar la piedra para otro lado y tirarse él y seguir corriendo, porque el terror de Dios le cayó encima. Alabado sea el Dios de la gloria. Y le puedo decir muchos casos de eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasó en otra ocasión en una capital latinoamericana? Estoy predicando al aire libre, así como ahora. Estoy en la plataforma de más de 1 metro de alto. El teniente de la policía y 2 policías se están dando vueltas para guardar el orden. La plataforma no tenía una pared como esta detrás, estaba en medio. Y Dios llevó al teniente. Dios lo llevó al teniente. Y cruzó sus brazos y seguía mirando en derredor. Pero entonces Dios hizo, porque es que Dios y su palabra penetran. Y Dios sabía lo que estaba allí debajo de la plataforma. Y yo al predico la palabra, la verdad. No doy paliativos, tampoco doy insultos. Yo enseño la palabra de Dios. Y Dios honra a los que le honran. Y el teniente se paró y empezó a mirar a su alrededor, pero Dios hizo que mirara para debajo de la plataforma. Y se quedó mirando para debajo de la plataforma. Y él notó que una espiral de humo subía. Como policía adiestrado, le estuvo raro que allí debajo de la plataforma subiera una espiral de humo. Caminó hacia la plataforma, entró debajo de la plataforma, miró lo que era, apagó la mecha que ya estaba para llegar al artefacto. Se la llevó a la jefatura. Un técnico la desmontó. Y antes de terminar el servicio, él regresó y me dijo: reverendo, por 1 segundo y usted hubiese volado en pedacitos por el aire y todos los que estaban en su alrededor. Era un artefacto de alto poder explosivo. ¿Y cómo es que Dios hace eso? Porque la palabra de Dios llega a las intenciones del corazón y de la mente. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, a veces estamos con una especie de obsesión, con un pensamiento que continuamente está martillando nuestra mente. Tal vez un pensamiento negativo, tal vez de pecado, tal vez una tentación para cometer fornicación, adulterio o robo. Y eso está ahí continuamente. Y uno sabe que eso no es bueno. Uno sabe que eso no se debe hacer. Y uno no quiere pensar en eso. Pero está pensando en eso. Y uno quiere desechar ese pensamiento. Pero ahí está el pensamiento. Porque es que todo pensamiento impuro procede de un demonio. Amén. Es Satanás el que pone esos pensamientos malos en la mente. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y uno no quiere pensar en eso. Y como uno no quiere pensar, y como no quiere pensar en lo que está pensando, tiene que pensar en lo que no quiere pensar. Y se forma en su mente un círculo vicioso y no sale de ahí. ¿Sabe cuál es la única manera eficaz de uno verse libre de esos pensamientos negativos? Es pensando en la palabra de Dios. Es llenar la mente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa y santifica a uno. Y la palabra de Dios es pura y purifica a uno. Y la palabra de Dios es poderosa y le da poder a uno.
¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Incline su rostro. En esta noche, hermanos, la palabra de Dios está haciendo y seguirá haciendo maravillas. No solo en el cuerpo, también en el alma, también en el espíritu, también en la mente, también en nuestros hogares, también en nuestros ideales, también en la práctica diaria de nuestra vida. Gloria a Dios. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra es agua que refresca, tu palabra es pan que alimenta, tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Señor, yo te suplico por los méritos de Cristo, que tú estés impartiendo vida a estas almas, a estos espíritus que están muertos en delitos y pecados, y que vengan a ti aceptándote, oh Señor,